Buenas tardes a todos. Soy Julien Robotier de la Cooperación Científica y Técnica de Francia, que colabora con Ecuador, y voy a compartir con ustedes algunos planteamientos de un programa de investigación que estamos llevando en Quito. Les voy a presentar un programa de investigación sobre algunos mecanismos inmateriales que causan la vulnerabilidad en la ciudad capital. Ese proyecto es la continuación de una larga iniciativa de cooperación entre el IRD y el Ecuador que lleva más de 40 años. Entonces serán 3 tiempos. Presentar primero algunos de los puntos de cooperación entre el IRD y el Ecuador. Después vendrán resaltar algunos aspectos de un enfoque social y político de la vulnerabilidad territorial en la capital, para rescatar finalmente algunos aspectos de algunos mecanismos inmateriales involucrados en la producción de vulnerabilidad y los puntos que indagamos más en detalle. La cooperación IRD-Ecuador tiene más de 40 años y en nuestros temas ambientales, de riesgo, de vulnerabilidad, se destacan 2 iniciativas mayores en las 2 últimas décadas. La primera es un trabajo sobre el medio ambiente urbano y un intento de definición y de trabajo sobre el ambiente que no esté apegado a definiciones naturalistas, sino que involucre la manera de transformar los territorios, un modo de habitar particular de la urbanización. Primera iniciativa. La segunda tiene que ver con un trabajo sobre las vulnerabilidades urbanas y sus dimensiones territoriales. Ese trabajo capitaliza sobre, del 2002, 2004 se publicaron los trabajos, capitaliza sobre un atlas infográfico de Quito, que ya tiene 10 años más. El objetivo de ese trabajo es presentar una metodología de evaluación de la vulnerabilidad territorial que parte del territorio, no de la amenaza, sino de los elementos esenciales, de lo que es suficientemente importante para protegerlo y anticipar su destrucción. Dejaré a la colega Nuri del PNUD decir más sobre esa filosofía y ese abordaje de riesgo que no entra por la amenaza sino por el territorio, pero eso ha sido el aporte básico de esa contribución sobre vulnerabilidades urbanas. Esta iniciativa se articula con un programa regional andino de estudios de vulnerabilidades urbanas, PASIBUR, del cual hablaré un poquito más tarde. De esas iniciativas se destacan 3 elementos de cooperación. Primero, un trabajo estrecho con los técnicos ecuatorianos, técnicos locales, con el personal de administración pública hasta el distrito metropolitano, y de ahí se desprende una tensión entre las exigencias de la acción de los técnicos, de la operación, por un lado, y los objetivos de construcción del conocimiento de la academia, del otro lado. Pero eso enriqueció la práctica tanto de los técnicos como de los académicos, porque la metodología vulnerabilidad territorial sale de ese contacto entre las necesidades de los técnicos y las competencias de los académicos, y al revés, la exploración conceptual de riesgo a partir del territorio de parte de los académicos nace de ese contacto con los técnicos. Es un enriquecimiento mutuo entre academia y acción. El segundo elemento es el fuerte impacto, no tanto en la gestión de riesgo, sino en la planificación urbana, en temas como la pluricentralidad en Quito, el hecho de no concentrar los elementos mayores esenciales en un mismo lugar, que estén expuestos a las mismas amenazas. Se están construyendo hospitales en Quitumbe, tanto como en Calderón. De ahí un producto del repensar la planificación urbana, porque una buena política de ciudad es una política de reducción de riesgo. Otro concepto como la dotación generalizada de servicios urbanos. También dotar, distribuir o equipar los diferentes territorios urbanos contribuye de forma indirecta a disminuir los riesgos. Así que el peso sobre la planificación urbana no es tanto unas consecuencias sobre gestión de riesgo en particular, pero sí tiene un peso en planificación urbana y tiene consecuencias en bajar los riesgos. El último punto, ese famoso programa PASIBUR, es que se intenta, se montaron una serie de talleres regionales para jóvenes investigadores desde la academia, con el fin de incentivar a que los muchachos a que escojan una carrera académica para crear conocimientos sobre los riesgos, las vulnerabilidades, las políticas públicas desde las ciencias sociales sobre riesgo. Este año se va a dar la 5ª edición de ese taller
a mi cargo, ya estamos cerrando el presupuesto, acá en Guayaquil vamos a traer muchachos de los 4 o 5 países andinos e intentar a estimularlos a que se involucren en las carreras de riesgo. Algunos de los que han participado de esos talleres hoy día tienen cargos de responsabilidad o son profesionales y trabajan con esas ideas. Ahora, mi proyecto de investigación sobre los mecanismos inmateriales que contribuyen a la vulnerabilidad complementa esa visión más funcional de la vulnerabilidad urbana con una perspectiva más social y política. Los trabajos sobre vulnerabilidad urbana del 2004 terminan con 2 preguntas. La primera es política. El método parte de la identificación de los elementos esenciales, pero elementos esenciales ¿para quién? Con una visión tecnocrática, uno piensa el funcionamiento del territorio que hay que garantizar. Pero para un habitante de a pie, un ciudadano cualquiera, para un empresario o para un sin techo, los elementos esenciales de un mismo territorio son diferentes. Ahí entra la visión de Estado, el interés público, el para qué hacemos una gestión de riesgo y para qué tenemos que cuidar ciertos elementos esenciales y otros no. Una visión sumamente política de interés general y de bien común. La segunda pregunta está relacionada con la complejidad de todo lo que hace la gente vulnerable. Tiene que ver con entender el funcionamiento de la sociedad y de su territorio, de lo que hace la gente vulnerable, de la multicausalidad de la vulnerabilidad. Y el reto consiste en descifrar esa complejidad de los elementos esenciales dentro de un territorio. Cómo se llega a identificar los elementos esenciales, quién lleva la voz cantante, para qué intereses, a qué sectores se relacionan más los elementos esenciales, cómo se articulan los unos que los otros con los otros. Y para ello hay que partir del territorio, entender las relaciones de fuerzas, saber cómo funcionan las cosas y cómo se relacionan las instituciones. Es ver el riesgo a partir del territorio, tanto de sus dimensiones materiales como inmateriales. Y ahí viene el proyecto sobre los aspectos inmateriales con una mirada social y política sobre territorio, sociedad y riesgo. 3 elementos, 3 puntos de entrada en esos aspectos. Un primer punto tiene que ver con los discursos globales, las instituciones internacionales que formatean las iniciativas nacionales en cierto punto, ¿no? Se habló ya de la iniciativa de la CAN en el fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgo de los diferentes países. Ese es un ejemplo del formateo por discursos globales de las diferentes instituciones nacionales. Pero el reto radica también en entender la manera como esos discursos se concretan en el terreno. Yo he trabajado bastante en Venezuela, que ha sido influenciado por esa iniciativa de la CAN, al igual que Ecuador, pero ninguno de los países está en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué aquí y no allá? Y eso funciona a diferentes escalas. Está en una misma ciudad. En una misma ciudad, con barrios con características similares, están en 2 lugares en términos de gestión de riesgo. ¿Por qué funciona aquí y no allá? A pesar de las mismas condiciones, características físicas, por ejemplo. Ahí entra la comprensión de las dinámicas territoriales. ¿Qué paradigma tiene la voz cantante? ¿Cómo llega a tener la voz cantante? Entre, por ejemplo, la intervención, la gestión de crisis, la planificación y cómo se articulan esas concepciones. Todo eso no cae del cielo, tiene un contexto y hay que desconstruirlo para entenderlo y actuar sobre ello. Otro punto de entrada puede estar relacionado con las dimensiones político-institucionales. Toca la reorganización institucional de la cual hablamos, de los sistemas nacionales de gestión de riesgo. Tiene que ver con las visiones, cómo se articulan, con las concepciones de riesgo y el manejo territorial, a qué se da prioridad. Tiene que ver con lineamientos de participación ciudadana a gestión de riesgo. Y eso no tiene nada que ver con capacitar a uno para que pueda responder él solo. Es un dispositivo colectivo de respuesta frente a un desastre. Es un dispositivo de apropiación, de implementación de políticas públicas que están hechas más eficientes. Entonces, ¿cómo se hace esa dimensión de gobernanza de los riesgos en diferentes territorios? Un último punto, una última contribución de las preguntas que nos hacemos después de 20 años de trabajo sobre vulnerabilidad urbana en Quito, tiene que ver con la contribución de las ciencias sociales, el rol
de las ciencias sociales en el estudio de los riesgos. Lo que se intenta es afianzar los valores y el conocimiento científico. No revelamos verdades, interpretamos realidades. Y en ello hay que reconocer la dimensión de postura, de punto de vista, de manera de ver, de paradigma, de visión, que está involucrada en nuestra interpretación de la realidad. Se intenta hacer hincapié en un sistema de valores, un sistema axiológico subyacente. Ni el riesgo ni las vulnerabilidades son esencias absolutas en sí, no caen del cielo. La gravedad sí existe, la fotosíntesis sí existe. Ahora, el riesgo, su identificación, la manera como se prioriza, las políticas que se implementan y la manera de implementarlas son productos de un contexto, de unas concepciones dominantes, de unas elecciones y prioridades políticas o privadas. Y queremos rescatar dichos aspectos que hacen la diferencia y caracterizan los riesgos en los diferentes territorios. La vulnerabilidad nunca desaparece, no existe el riesgo cero, por supuesto. La vulnerabilidad se recompone. ¿Cómo hacer para pensar sociedades más sostenibles? Es primero que reduzca la vulnerabilidad, pero lo otro es que se redistribuya de manera más equitativa para sociedades más sostenibles y más justas. ¿Quién lleva el mayor peso de los esfuerzos? ¿Quién lleva los impactos? ¿Quién se encarga de la gestión? ¿Quién decide? Y aún más sociedades sostenibles y justas en un contexto de recomposición de esos temas vinculados con el cambio climático, que viene a redistribuir las cartas. Es importante tener ese rumbo, ese propósito en la mente a la hora de pensar el riesgo y su gestión. El trabajo de las ciencias sociales finalmente consiste en entender y evaluar los alcances y límites de las iniciativas de gestión de riesgo en su contexto para promover iniciativas más eficientes y más justas. Es algo que se puede hacer en relación con diferentes iniciativas muy concretas, como por ejemplo en Quito son los sitios seguros. Los sitios seguros son, la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo identificó algunos sectores en la ciudad para dar refugio y albergue a 750.000 personas, creo, en caso de desastre. Darle un terreno libre de amenazas. Ahora, es un ejemplo de planificación no de la ciudad, sino de la crisis. Y es también un ejemplo de distancia que existe con el terreno, una difícil publicidad, un desconocimiento de la propia gente de qué son esos sitios seguros, hasta los sitios seguros identificados en sectores donde el acceso se hace mediante una calle privatizada. Hay rejas, hay portones que no siempre están levantados para liberar el paso. A veces ni siquiera hay letreros. O sea que la iniciativa puede ser muy buena, como esa iniciativa de los sitios seguros, pero sola no es muy significativa si no está socializada, si no está aterrizada, si no está implementada con la población o con los sectores directamente involucrados en esa iniciativa, pues pierde de su eficiencia. Un buen sistema de alerta temprana puede ser un dispositivo técnicamente perfecto, si no está socializado, implementado, asociado a la gente, va a perder en eficiencia. Nuestro trabajo es qué es lo que hace falta, esas diferentes iniciativas en un contexto o en otro para ser eficiente, eficaz y contribuir a sociedades más justas y más sostenibles. En conclusión, la academia tiene como objetivo producir conocimiento. De repente el conocimiento se puede descartar debido a otras prioridades de la acción, pero una vez producido y dado a conocer, ese conocimiento no es tan fácil de ignorar, aunque hay que repetirlo miles y miles de veces, pero igual está puesto en la mesa. Las ciencias sociales contribuyen a formatear el horizonte de lo pensable y no se puede actuar fuera de lo pensable. Entonces hay que ampliar el espectro, ampliar el horizonte. La producción de conocimiento no es decisión, eso está cierto. Y ahí entran en consideración otras variables en la decisión, en la acción de índole político, técnico, institucional. Ahí hay un filtro y hay que tender puentes. Ahora bien, tanto los estudios de vulnerabilidad territorial como los interrogantes sobre los mecanismos más inmateriales, intangibles de la vulnerabilidad, apuntan a condiciones de fondo, apuntan a la producción, la fábrica
de esas situaciones de riesgos que se materializan en función de un modelo de desarrollo, en función de unas prioridades políticas, en función de un territorio. Y se trata de pillar, de entender la producción de los territorios, de tomar en cuenta su fábrica, sus diferentes elementos, sus diferentes aspectos sociales, institucionales, culturales, y también se intenta entender la fábrica de los riesgos que hacen diferencias en el terreno, todo ese mecanismo, toda esa máquina, esa producción de esas situaciones que se traduce de manera diferenciada en el territorio. Esa producción, esa fábrica hace la diferencia entre dos amenazas similares que acontecen en dos territorios diferentes, en dos sociedades o en dos momentos. Lo mismo se manifiesta de manera diferente en función de todas esas características que hay que conocer, y es el propio de un abordaje dinámico que entra por el territorio y por los estudios urbanos críticos, en el caso de la ciudad, en cómo se produce la ciudad, cómo llegamos a ciudad. Esos abordajes hacen caso, le dan espacio a variables y a procesos fuera de los cuales me parece que es ilusión pensar que se puede manejar los riesgos de manera técnica y de forma eficiente y justa. Entonces hay que rescatar algunas de esas causas y variables profundas para propiciar respuestas más adecuadas, aunque esas variables no estén concretas, no sean concretas. ¿Estén? Bueno, igual se entendió, creo. Muchas gracias a todos.